y voy a botar una pregunta rápidamente como para que iniciemos el panel y es, si entendí bien, entonces en el marco del PROURE tenemos unos beneficios tributarios asociados a IVA o renta y adicionalmente podríamos tener para esas mismas acciones un tema de no causación del impuesto al carbono. ¿Así ahí me escuchan? Sí. Ahí entramos un poco en el ¿sí me están escuchando? Sí. Ahí entramos un poco en la dinámica de la concurrencia de los diferentes beneficios, ¿no? La DIAN ha sido muy clara en que la normatividad que se está sacando tiene que tener unos límites para que yo no pueda pedir doble beneficio por la misma acción. Entonces, pues, cuando yo tengo una disminución en el IVA o una reducción en el IVA o una reducción en la renta, pero por otro lado estoy evitándome un tercer impuesto, que es el impuesto al carbono, pero son 3 impuestos diferentes. O sea, si yo no hiciera nada, yo básicamente tendría que pagar los 3 impuestos. Existe la posibilidad de que lo haga. ¿Por qué? Porque una cosa no es concurrente con la otra. O sea, cuando yo estoy haciendo una acción de reducción de gases de efecto invernadero, no siempre significa que yo esté implementando algún proyecto dentro de mi planta. Para ponerlo en otras palabras, cuando yo puedo, por ejemplo, afuera de mi planta, comenzar a reducir gases de efecto invernadero por una acción que haga un tercero y yo comprarle esas reducciones en el marco del 926 para colocarlas y reducir y neutralizar las emisiones que yo estoy teniendo dentro de mi planta. Ok, muchas gracias. O sea, la respuesta es sí. Entonces, ya entrando también, digamos, como resultado de las presentaciones y quizás pensando, digamos, en el ejercicio que está haciendo la Unidad de Planeación Mineroenergética, veíamos que en México cerca de 5.000 proyectos han sido aprobados en temas de eficiencia energética, lo que ha generado una movilización de más de 200 millones de dólares. Y tú nos presentabas que se han presentado 83 proyectos, de los cuales han sido aprobados 40 para beneficios tributarios. Lo que nos dice, ahí hay una señal interesante que tenemos que entender, es decir, es un trámite que es muy difícil, es un trámite que es engorroso, es un desconocimiento de que existe este tipo de incentivos, o qué es lo que está pasando para que no lleguemos a los 5.000, si ya dentro de las barreras que nos estaba explicando ahorita el doctor Toro, nos decía no hay reglamentación, pero lo que estamos viendo es que ya está la reglamentación, pero ¿qué pasa para que podamos llegar a unos 5.000 proyectos que tengan el día de mañana de beneficios tributarios? La pregunta es difícil, realmente digamos, algo de la diferencia, digamos, en número tan grande con México puede tener que ver con la complejidad del proceso. Digamos, es un tema fiscal, debe tener la rigurosidad pues del manejo de un impuesto. Llevamos un año aplicando esos incentivos. Y aunque, por ejemplo, en el caso de las fuentes no convencionales, de la 1715, ya llegamos a los 200 proyectos, pensamos que el número puede ser muchísimo más elevado. Y en el caso pues, de los incentivos de la 1988, esperamos también haya una concurrencia elevada de proyectos y poder responder a tiempo. Pero además digamos, de la complejidad que tiene en el caso nuestro el manejo de este impuesto, que también digamos, lo ha sufrido el mismo Ministerio de Medio Ambiente, que ANLA digo, no hay muchas solicitudes, o no hubo muchas solicitudes. Esto es un periodo de 4 años, 80 solicitudes, 20 por año, realmente fueron pocas. Comparado, por ejemplo, con las fuentes no convencionales de energía renovable, el número de solicitudes en este caso es mucho mayor, estamos hablando de 200 en 6 meses, frente a 20 en un año, casi 10 veces de diferencia. Ahora, también
es posible que tenga que ver con la fase de implementación que sigue después de la extensión. Como lo presentó, digamos, el doctor Toro, la posibilidad de que el ciudadano acceda a un microcrédito, no la tenemos nosotros todavía, tan evidente, pues para eficiencia energética, para ahorro de energía. Entonces puede deberse a estos dos elementos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ahí hay como un aspecto, digamos, como a tener en cuenta, porque también un poco los resultados que cuando uno se mete a mirar el tema de beneficios tributarios es que en términos generales es para proyectos grandes, ¿sí? Pareciera que si quisiéramos el día de mañana tener, nos llamaba la atención y había sellos para el tema de tortilleras, entonces ¿por qué no tener el día de mañana para pequeñas máquinas nacionales específicas? Entonces quizás ahí tenemos un reto porque digamos el proceso puede que sea un poco complejo ante la ANLA, entonces podríamos empezar a pensar al tema del trámite, si ya sabemos que definitivamente es algo que el día de mañana tiene un sello, algo tiene digamos el reticú que mostraban ustedes también, pues es una cosa que podría facilitarnos ese tema. Un poco, Edith, me puse aquí a hacer unos cálculos frente a la información que tú presentabas y la que presentaba Giovanni, y Colombia se comprometió en un 20%. Lo que tú mencionabas de las acciones son 3.11 millones de toneladas, lo que está planteado por parte del Ministerio de Comercio, y lo que nos decía Giovanni es que el sector industria emite más o menos 28 millones, ¿sí? Esos 28 millones, digamos, como sector industria, por consiguiente ese 3%, esos 3 millones equivalen al 11% del sector industria, ¿cierto? Pero Giovanni nos mostraba también que a través de una única resolución lograron reducir o se logran reducir 1.5 millones de toneladas, que es la de huella de carbono del sector digamos, del etanol. Entonces pareciera que hay un camino, que es un camino de poder plantearle a los sectores productivos nacionales el tema de huella de carbono muy en el marco de la eficiencia energética. Es decir, podríamos pensar a futuro, que ya como lo hicieron con el sector de etanol, podríamos pensar que haya algo para cueros, para cerámica, para ladrillos, para todas esas acciones que tú estabas planteando, digamos que pudiéramos generar unas normas de huella de carbono frente a esas acciones, y lo pienso en este sentido, Alianza del Pacífico. Cuando piensa en Alianza del Pacífico, somos los que tenemos la mejor canasta energética y las menores emisiones per cápita, es decir, tenemos una ventaja competitiva frente a los otros países si quisiéramos exportar. Y con este tipo de acciones como la que hicieron para etanol, pues parece que se abre un campo muy grande y podríamos solucionar temas como la marcha de ayer de los textileros. ¿Cómo es ese camino, digamos, desde el Ministerio de Comercio? ¿Ya estará? Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos puesto como una línea de base de la medición es 3.1 por el sector industria, porque es lo que teníamos como a la fecha de la información, y por eso como que no lo mencioné tan ampliamente, porque la idea es que desde las diferentes acciones que nosotros queremos realizar podamos presentar, como es un compromiso para el mes de noviembre, pues por todos los sectores que estamos trabajando, el mejoramiento de esa propuesta de reducción que tenemos. Pues la verdad, digamos que medidas específicas por resoluciones no tenemos como dimensionadas en este momento, pero sí que es lo que sabemos, que necesitamos primero pues como tener realmente un balance de las oportunidades en eficiencia energética, de reducciones de consumo en energía, a través pues del acompañamiento que se viene haciendo en el tema de las buenas prácticas y de las certificaciones, que es la parte del proyecto que tenemos. No tenemos incluido ahí lo que hemos visto de resultados que se viene trabajando en el sector industria a través de la NAMA Industria, que ya pues nos hemos reunido con la CAEM para poder revisar, y esto también nos dará lugar a mirar qué sectores están participando en esas actividades y cómo podemos ir sumando en este compromiso. También la CAEM entonces está trabajando en un sistema de medición, reporte y verificación para poder ir sacando esos números que hasta la fecha pues no los tenemos tampoco
muy claros. Y también es necesario trabajar en programas de asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas para que empecemos a evolucionar en el cómo ellas pueden ir trabajando en el proceso de transición y no solamente, digamos, hablándolo en eficiencia energética, sino en promover nuevas formas, formas de producir, por ejemplo, modelos de economía circular que van a ayudar en alguna medida a hacer las cosas de otra manera y, por supuesto, ayuda a utilizar de manera más eficiente los recursos, que ese también es otro de los factores que hemos revisado para continuar trabajando. No sé si en la medida que vayamos revisando sector por sector, en el trabajo del diseño de la hoja de ruta, podamos también llegar a tomar ese tipo de decisiones que definitivamente ya pueden tener una medición exacta y ahí podemos tener una medida más concreta del sector. Perfecto, y muchísimas gracias. Sí, Giovanni, un poco pensando en lo que nos planteaba ahorita Ricardo frente a los temas de financiamiento, ustedes conjuntamente con la Asobancaria tienen algo que se llama Protocolo Verde, ¿sí? En donde empiezan a incorporar unos pilotos de innovación, de financiamiento de nuevos productos, que uno lo que empieza a ver es que puede estar alineado en gran parte con lo que usted nos presentó y con los que nos presentó, digamos, también Ricardo, en el marco de lo que está planteado en el PROURE y en las nuevas metas que ustedes hicieron. ¿Cómo lograr hacer? Porque hemos visto, digamos, que 3 entidades bancarias movilizaron este año cerca de 1 billón de pesos, ¿sí? Pero ¿cómo lograr hacer que lleguen a esas pequeñas acciones de eficiencia energética que necesitamos que suceda pues para que se logre esa meta del 9% que todos queremos en el marco del PROURE? ¿Cómo ve usted ese camino? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo empujar? ¿O están las cosas dadas o ya estamos en el camino correcto? Sí, primero quisiera terminar un poco también redondear la idea que Edith estaba mencionando sobre el tema de qué tan valioso es que, y haciendo un poco caso al Acuerdo de París, qué tan valioso es que hoy en día un producto no sea evaluado únicamente por su precio o por su calidad o por los dos, sino también por la cantidad de gases de efecto invernadero, por la huella de carbono que tiene detrás. Es un tema muy innovador, pero hace definitivamente caso al tema que nos está proponiendo París, y es, ustedes tienen que colocar, tienen que darle valor definitivamente al tema de la sostenibilidad. Y eso básicamente es lo que va a comenzar a redundar en la competitividad que tengan los productos en el marco de alianzas internacionales como la Alianza del Pacífico, que es de pronto, muchos lo ven posiblemente como la próxima, uno de los nichos de comercio más importantes para el país en los años venideros. En cuanto al tema de financiamiento, definitivamente sí pensamos que la alianza con los bancos es fundamental. Nosotros hemos estado involucrados en proyectos en los cuales hemos tratado sectorialmente de desarrollar algunos pilotos de innovación financiera. Desafortunadamente creo que nos hace falta trabajo en el hecho de tener el producto muy arriba en una etapa muy de diseño y bajarlo a que los consumidores finales, a que las personas que van a adquirir los créditos, que se van a asociar con las líneas las líneas que saquen los bancos, o que vayan a seguir otro tema de innovación financiera, puedan llegarle realmente a las personas. O sea, todavía nos falta seguir ahí. Los bancos, como entidades financieras y como entidades que tienen una misionalidad privada muy específica, pues se adelantan muchas veces a las mismas oportunidades que puede brindar el gobierno para el resto de las personas, y es, como bien lo mencionaba Rodrigo, la razón por la cual se van mucho pues, más adelante que el gobierno. Nos falta más trabajo, yo creo que en ese tema y en el tema también, hablando un poco también de adaptación, el tema de los seguros. Yo creo que son 2 puntos muy importantes, 2 sectores muy importantes con los que toca establecer un diálogo estructurado. Tenemos el campo abierto, pero creo que los resultados todavía no son comparables con el esfuerzo que se ha hecho para llegar a los bancos y para tratar de
decirles que existe una oportunidad importante. El otro día, Rodrigo, estábamos sentados revisando una acción nacional sobre el tema de producción de panela a nivel nacional, que de pronto no todos lo sabemos, pero es un renglón muy importante de la economía rural de este país. La forma simplemente de plantearle a un banco cómo usted le puede prestar plata a un campesino o un productor de panela que genera ingresos por más de 15 millones de pesos al mes cuando tienen épocas importantes de producción. Es un negocio absolutamente redondo, y si el banco fijara los ojos ahí, en estos miles de productores de panela a nivel nacional, por ejemplo, podría ser muy fácil la financiación de las acciones de mitigación, que es cambio de motores de combustión por motores eléctricos con las restricciones que tenemos hoy en día, si no tenemos la conexión, o la mejora en la eficiencia energética de la misma producción. Entonces yo creo que el papel del gobierno consiste en visibilizar y en volvernos también expertos en hablarle en el lenguaje que necesitan que les hablen los bancos, que es el lenguaje que ellos entienden, y ese es el lenguaje de cuánto pongo, cuánto gano. Pero son negocios redondos que se pueden viabilizar a través de este trabajo. Creo que de parte también del gobierno tenemos esa tarea pendiente. Perfecto, muchísimas gracias. Digamos, buscando el optimismo y digamos lo que ha venido haciendo la UVME, y es como generar unos espacios para que se conozcan digamos estos incentivos, y pensando en que el PROURE amplió el abanico de posibilidades hacia las cuales se pueden pedir esos incentivos tributarios, digamos, ¿cómo se ha venido preparando la UVME para recibir, ojalá, cientos de miles de solicitudes que nos ayuden a cumplir con todo lo que estamos planteándonos acá? Bueno, hay varios frentes de trabajo. Uno es tecnológico. Estamos desarrollando unos aplicativos pues, para recibir en línea las solicitudes. Otro tema tiene que ver con conocimiento. Tenemos que formar nuestros evaluadores en los diferentes procesos que nos pueden llegar, como digamos vimos esta mañana, la cantidad de proyectos, de tipos de proyectos que van a empezar a llegar son muy importantes. Vamos a tener que trabajar en eso. Y hay otro frente que estamos trabajando con ANLA que nos parece muy interesante, es qué tan, y hablando del tema de la complejidad del proceso, qué tan necesarios son ciertos requisitos que tenemos hoy que eventualmente no sean muy necesarios y que permitan agilizar más la expedición de los certificados. También estamos trabajando conjuntamente con ANLA para hacer procesos comunes, utilizar información común y que no necesariamente el proceso sea secuencial, UVME-ANLA, sino que podamos trabajar simultáneamente. Perfecto. Un poco pensando en las presentaciones del doctor Toro y la del doctor Ramírez también, creo que hay un aspecto importante, y pensando que digamos que esto es un foro industrial, y cuando uno ve esos resultados, parece que el sector industrial no esté como muy involucrado, ¿no? Es decir, vimos que los proyectos que nos presentaba el doctor Toro, de los casi 1.400 proyectos, 7 era del sector industria. Cuando veíamos, digamos, de los beneficios que hemos recibido, muchos del sector transporte. Entonces la pregunta, Edith, es ¿cómo vincular, que aquí hay varios industriales y empresarios, cómo vincular, cómo traer más a estos empresarios a este tipo de procedimientos, a los que también de pronto estaba hablando Giovanni del impuesto al carbono? Entiendo que sí, hay unos parámetros allá arriba que son unas cosas como una NAMA que está bien, pero ¿cómo traer ese industrial que tenemos aquí cerca, que está trabajando en estos temas? ¿Cómo traerlo para que funcione y que accedan a los beneficios tributarios, sepan que existe el impuesto al carbono? ¿Cómo hacer eso y que realmente sea masivo y que sirva toda la preparación que nos estaba explicando el doctor Ramírez ahorita? Pues sí, siento ahí que es una tarea nuestra, y debe ser una tarea articulada entre las instituciones. Y un tema clave, lo que decía Giovanni, tenemos que llegar a nuestras empresas, porque debemos saber que hay una caracterización empresarial en la que la mayor parte de las empresas son MIPYMES y que necesitan un lenguaje como más consciente y más claro
de entender que no es solamente hablar porque me van a, ya que me pusieron el impuesto, ahora que más me van a, esa es como la prevención, pero en algo que hemos venido trabajando es como en demostrar que en la medida que se logra avanzar en proyectos concretos, hay un gana-gana, como también se ha dicho acá, y tenemos es que bajar y bajar un poco más para que haya una motivación de las empresas a través de la búsqueda de esas oportunidades de asistencia técnica, de generación de capacidades y de que el empresario entienda que efectivamente trabajar en ese norte le representa es una mayor utilidad e inclusive también se espera un mayor beneficio para tener oportunidades de acceso a los mercados, no solamente hablando de un mercado de exportación, sino también mercados internos que poco a poco van a ser un poco más exigentes con este tema de la medición de la huella de carbono y de todo lo que impone tener industrias sostenibles, que es parte de lo que tiene también el compromiso de la política de desarrollo productivo. Perfecto. Creo que hubo dos datos, Giovanni, que nos llamaron la atención aquí con el doctor Ramírez y era la capacidad técnica a nivel nacional. El doctor Dor nos decía prácticamente 6 ESCOs en México para mover no sé cuántos millones de dólares. Y lo que uno ve en Colombia es que aparentemente hay unas 60, creo que hay una mesa en donde hay como 60 conformadas, de las cuales parece que 6 también son las que están logrando hacer el tema de la eficiencia energética. Entonces hay una diferencia bien importante. Pero quizás, y volviendo al tema de financiamiento, y se lo pregunto por lo que ustedes manejan todo el tema de protocolo verde, es cómo, creo que ahí hay un escenario huevo-gallina. Es decir, la mayoría de las ESCOs es personas que tienen un conocimiento, que saben cómo hacer las cosas, pero posiblemente no tienen con qué establecer una garantía para montar la gran caldera de tal sitio. Entonces ahí parece que no logramos movernos frente a esa situación. ¿Cómo romper esa situación? Usted estaba hablando de aseguramiento también. ¿Cómo romper esa situación para que podamos llegar a los valores que hoy tenemos, digamos, que nos mostraba México y que es la apuesta que tenemos en el PROURE, en las metas del Ministerio de Comercio y lo que se planteó en París? Yo creo que hay varios temas y tal vez uno de los principales es como mejorar un poco la confianza que hay entre las dos partes. Es decir, nosotros planteamos, o planteaba yo en la presentación, que habíamos abierto con el impuesto al carbono, con la no causación del impuesto al carbono, la puerta para que los generadores de proyectos de eficiencia energética o de reducción de gases de efecto invernadero en general, que en su mayoría tienen que ver con eficiencia energética cuando estamos hablando de la industria, y los industriales se pudieran comenzar a hablar. Muchas veces nos hemos visto, hemos escuchado, hemos visto las situaciones en las que los industriales, digamos, que no están muy, no han estado mucho en el tema de cómo funciona una ESCO, de cómo yo le voy a abrir la puerta a una persona y yo sin hacer nada, pero con mi empresa, entonces le voy a generar, sí, voy a tener unas ganancias de pronto, voy a reducir unos costos en energía, pero esta persona va a entrar acá, me va a instalar las cosas. Eso a mucha gente como que no le cuadra y eso es lo que hemos visto muchas veces a nivel del procedimiento de ESCOs. Recientemente la UDME también a través de la presentación de un proyecto ante el Fondo Verde del Clima establecía tal vez un esquema un poquito diferencial en el que las ESCOs no tuvieran que ver directamente con el industrial directamente, sino que tuvieran que ver un poco más ya con la generadora de energía o con la distribuidora de energía, para que tuviera de pronto menos puertas que golpear. Eso, cuando uno tiene menos actores, y lo decimos por experiencia también por el tema del diseño que se tuvo para el impuesto al carbono, cuando uno tiene menos actores y entre esos actores se logra tener una confianza a través de una intermediación posiblemente del gobierno, con datos claros, con reglas claras,
de pronto es posible ya comenzar a trabajar y decir, listo, entonces yo soy la ESCO y usted es el señor distribuidor o generador o la empresa pública energética, usted me autoriza o me da el aval a mí para que yo vaya a las empresas y pueda mostrar mi trabajo, solamente mostrando mis credenciales técnicas, ni siquiera mis credenciales de fuerza financiera. Por ahí se puede comenzar a trabajar también. Entonces yo creo que son varias cosas también. Hablamos de 60, digamos que ese número fue el que trabajamos cuando abrimos en la mesa que tuvimos con la ANDI, con la UDME, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el Ministerio de Ambiente, como esa convocatoria que se abrió y logramos, pues llegaron 63, creo que era el número en ese momento, de esas hoy. Sería muy interesante, eso fue ya hace casi 2 años y medio, sería interesantísimo revisar de nuevo a ver cuántas ESCOs existen hoy en día realmente en el país que han trabajado y que tengan proyectos y experiencia para mostrar. Y aparte de eso, y bueno, quisiéramos no seguir cayendo en el tema de los pilotos, pero definitivamente los proyectos que se están llevando a cabo, tanto con y que tiene mucho que ver con eficiencia energética, a través de los JEFs que hemos venido trabajando en varios sectores del país, pues tratar de aprovechar eso para brindarle y abrir la puerta a estas personas que tienen conocimiento, pero que de pronto no pueden mostrar esas credenciales y decirle, venga, entre dentro de este proceso y trate de ganar más experiencia y que la gente por lo menos en alguna región, en diferentes regiones de Colombia, puedan tener un poco ya la posibilidad de acceder al mercado de eficiencia energética en general de un país, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nos queda espacio, digamos, como para 5 minutos, tenemos 5 minutos todavía, 3 minutos y medio, y restando, no sé si alguien tiene alguna pregunta para que podamos resolver. Yo me paro. Buenos días, Andrés Amel, Universidad de Antioquia, Reign Combustion. Bueno, tenemos 2 días, supongo yo, para discutir muchas cosas, porque de las presentaciones lo que quedan son muchos elementos para discutir. Yo tenía 3, pero quiero ser breve, no voy a monopolizar el tiempo y voy a escoger el tema de la aproximación integral en el desarrollo de la eficiencia energética como política pública. Voy a lo siguiente, o sea, cuando uno le muestran el balance energético nacional, se lo muestran desde la energía final hacia los sectores que la consumen y los usos finales. Pero detrás de la energía final hay unos procesos de extracción, explotación, transformación que también generan degradación de energía. Y eso es muy importante al momento de plantear la política. Entonces vamos a lo siguiente, el país está creando unas expectativas que a mí me parece que se alinean con tendencias internacionales de electrificar el transporte. Y electrificar el transporte, entonces me pregunta, ¿atrás dónde vamos a generar la electricidad? Entonces, cuando uno ve el balance energético nacional, observa planteamientos de las incertidumbres que hay de que el país siga montando grandes proyectos hidroeléctricos tipo Ituango por todo lo que se viene dando, no solo por los costos, sino por el movimiento de las regiones y de las poblaciones contra la instalación de proyectos hidroeléctricos. Entonces, ¿dónde va a estar la electricidad para sustentar un proceso de electrificación en primera instancia del transporte y muy posiblemente en otros sectores de la economía? Y eso nos plantea el tema de la integración, el tema de lo que en la literatura se conoce como la eficiencia well to wheel o well to burner, o sea, del pozo a la rueda o del pozo al quemador o a la caldera. Entonces uno mira para Colombia y efectivamente, y voy con lo que Ricardo parafrasearon el domingo, creo, unas declaraciones de él en El Espectador, que el país tendría que mirar carbón. Y mirar carbón, entonces viene el tema de la eficiencia global. La eficiencia global que finalmente va a afectar las emisiones de gases de efecto invernadero y puede afectar los compromisos que el país tiene hacia 2030. Entonces, si es carbón, si una expectativa importante, darle firmeza a la generación eléctrica es carbón, entonces, ¿cuál es la tecnología de punta más eficiente en carbón? Las tecnologías supercríticas, posiblemente con captura CO2. ¿Y qué eficiencia tenemos con una supercrítica? No llega al 50%, entonces asume 0.45, por transmisión 0.9, por distribución 0.9 y por los motores eléctricos 0.9, eso se juega menos de 30% de la eficiencia global de esa eficiencia de well to wheel. Entonces la situación es bastante compleja, yo creo que el país, la UME está haciendo un buen trabajo, pero sin duda que hay que redoblar los esfuerzos conceptuales en este tema. Muchas gracias.
Me gustaría participar en la respuesta. Y es muy interesante, digamos, el propósito de tener una penetración importante pues, del servicio eléctrico en transporte se apoya digamos, en el upstream, en una realidad muy interesante en nuestro país, y son las renovables. Digamos, está coincidiendo en este momento en lo que tiene que ver con la oferta de energía primaria, una disminución debido a precios en el perfil de producción que nosotros vemos hacia futuro de crudo y de gas. Están decayendo. Pero nosotros en la UME, a través de algunos sondeos de mercado que hemos hecho este primer semestre y el semestre pasado, nos hemos encontrado con una manifestación sin precedentes en iniciativas de energías renovables en el norte del país principalmente. Las hay en todo el país, pero en el norte del país principalmente. Les voy a comentar, digamos, las cifras que recibimos. De ese llamado a manifestaciones de interés en solo 3 departamentos que hicimos a comienzos de este semestre, Guajira, Cesar y Magdalena, encontramos que habían proyectos en estado de preparación en energía eólica y energía solar por 9.000 megavatios, más de 9.000 megavatios, de los cuales pudieron calificar que en buen estado de preparación, con estudio de recursos, estudios eléctricos, habían cerca de 4.600. Entonces, viendo esas dos expectativas, la de los fósiles y la de los renovables, el reto que nosotros tendríamos es hacer la convergencia entre los renovables y la movilidad eléctrica. Tenemos el recurso limpio para hacer movilidad eléctrica 0 emisiones, si uno quisiera, pero tenemos que dominar la tecnología, tenemos que hacer las líneas y pues, adecuar el mercado eléctrico a recibir esa cantidad de energía que nosotros tenemos en recursos renovables. Ahora, tocando también el tema que usted señaló sobre el carbón, es energía variable que debe tener un complemento firme. Las renovables que nosotros tenemos todas son variables, la eólica, la solar, la hídrica es variable, y deben afirmarse con una energía fósil, sí, es parte de la adaptación que tenemos que tener, y de los fósiles que tenemos nosotros en abundancia, el carbón. Entonces, nosotros sí vemos necesario que en ese proceso de adaptación hacia un cambio de la matriz eléctrica con más renovables, tengamos todavía que mantener una participación necesaria del carbón. Pero otro tema ahí es la sostenibilidad de los proyectos renovables sobre la base de incentivos tributarios en un país que cada día tiene más apremios fiscales, sostenible en el largo plazo. En el caso nuestro hemos llegado a un punto, digamos, de desarrollo de las renovables que estamos aprovechando los costos competitivos de las renovables sin incentivos fiscales importantes, pues sin esquemas tarifarios de subsidios como tuvieron que hacerlo países en desarrollo al comienzo pues, de la penetración de los renovables. Creo que hay otra pregunta por allá. Creo que el tiempo se acabó, lo que me están informando aquí. Esperan con ustedes, no sé si de pronto ahorita en una sesión de descanso podemos hacer las siguientes preguntas. Y bueno, quisiera entonces agradecerle a Edith, a Ricardo y a Giovanni por el panel, y yo creo que merecedores de un fuerte aplauso. Muchas gracias.